Hoy ya tenemos cubriendo Romanos capítulo 1, versículo del 8 al 15. Así que ustedes, nosotros estamos más adelante. Estamos en el versículo 18 al 32. Y este versículo del 18 al 32 es un paquete que está en la Biblia, voy a llamar así, un paquete que está en la Biblia, de los que han sido más interpretados y más usados en la Biblia por una situación que presenta ahí que lo vamos a ver. Así que yo quisiera que algún hermano, si es posible, me leyera esos versículos de Romanos 1 del 18 al 32. El primero que lo tenga, por favor de informarme, que lo pueda leer alto y claro para que los hermanos puedan disfrutar de la misma clase. Romanos capítulo 1 del 18 al 32. ¿Quién lo tiene que lo pueda leer alto y claro? Cari lo tiene, muy bien. Vamos por acá. Completo, del 18 al 32. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida de su extravío. Y como ellos no robaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordias, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen por los que las practican. En esos versos vamos a ver tres tópicos principales. Primero vamos a ver lo que es la ira de Dios y por qué la ira de Dios y cómo es que Dios manifiesta su ira.
Eso es los versículos del 18 al 20. Luego vamos a ver a través de los versículos del 21 al 31, vemos el rechazo del hombre a la verdad y sus consecuencias. Y en el último versículo estamos viendo la acusación final por la reacción del hombre. Veníamos hablando de que los versículos anteriores, el apóstol hablaba de lo que es la gracia de Dios, hablaba de lo que era la salvación, la justificación, la reconciliación, pero de repente como que switchea, como que hace un cambio, una variación y empieza a hablar de ira. Versículo 18, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Wow. Vamos a hacer preguntas. ¿Contra quién es la ira de Dios? Según el versículo que leímos, ese versículo 18, ¿contra quién es la ira de Dios? Pero ¿qué tipo de hombre? ¿Contra todos los hombres? Los hombres pecaminosos. Los hombres pecaminosos, los hombres que en un momento dado, que dice que su impiedad e injusticia y con su maldad obstruyen la verdad. Ahora bien, ¿qué es lo que provoca la ira de Dios? ¿Qué es lo que provoca la ira de Dios? La desobediencia. Esa es la palabra clave. La desobediencia. ¿Qué es desobediencia? ¿Cuándo es que se desobedece? Cuando se sabe lo correcto y se hace lo incorrecto. Excelente respuesta. Muy bien. Ahora bien, hay algo importante que hay que decirle a ustedes sobre lo que es la ira de Dios. La ira de Dios, hermanos, no es lo mismo. La ira de Dios no es lo mismo que la ira de nosotros. ¿Por qué? Porque la reacción de Dios, lo que es la ira de Dios, no es el coraje que usted y yo sentimos. No es una molestia emocional de una persona, sino la reacción de un Dios justo contra la injusticia del pecado. La ira o rechazo de Dios es contra algo que Él tiene total conocimiento, escuche bien, total y absoluto conocimiento que está mal. Y eso es lo que se llama la etimología. Cuando usted está totalmente seguro que algo está mal, usted lo rechaza. Y Dios en un momento dado está totalmente consciente y seguro de que lo que los hombres están haciendo es que, Dios, hermana, desobediencia. Nadie, si usted está totalmente seguro de que algo está mal, nadie le puede cambiar a usted su impresión. Y eso puede ser un tipo de ira, puede ser un tipo de coraje, justificado por la situación que está enfrentando. Usted enfrenta una injusticia y usted le da coraje porque usted sabe que está mal, que eso está mal. Y cualquier persona que viene a un razonamiento puede llegar a la conclusión de que eso está mal, eso ha sido una injusticia lo que se cometió con usted. Y eso puede provocar en usted coraje y puede provocar en usted ira. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. La diferencia es que Dios no peca. Usted y yo, provocados por una situación de injusticia, podemos cometer cuantos errores, y quizá un error peor que lo que se está haciendo contra nosotros, pero Dios no. Ok, así que vemos que Pablo está diciendo que Dios tiene ira contra la desobediencia del hombre, contra los actos del hombre que envuelven maldad. El versículo 19 establece la relación entre Dios y los hombres. Y yo quiero que usted vea esto que dice el versículo 19 y 20. Dios establece lo que es la naturaleza. Escucha bien lo que dice el versículo 19. Viendo lo que leyó nuestra hermana. Esto es la versión nueva internacional. El versículo 19 dice, me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Y eso yo lo voy a llamar, hermano, la revelación natural. ¿Qué usted entiende por el término revelación natural? Si yo le dijera la revelación natural de Dios, ¿cuál es qué es eso? Lo que Dios le da a conocer al hombre. ¿Cómo se lo dio a conocer?
por ejemplo, la relación del hombre y la esposa es una relación que Dios la dio, sabe, natural desde el principio. Exactamente. Algo natural de Mira lo que está diciendo. Pablo dice, me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Escuche bien el 20. Porque desde la creación, y ese fue un excelente punto de traer, hermana, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. ¡Wow! Y estos dos versículos son bien importantes para nosotros establecer una base, porque les dije que nosotros como cristianos vamos a enfrentar diferentes circunstancias, personas tratando de justificar su conducta, personas tratando de justificar ciertas cosas, pero ¿cómo nosotros podemos enfrentar y debatir eso? Por la palabra, muy bien, porque nosotros conocemos lo que es la naturaleza de Dios. Y lo que es la naturaleza de Dios, que les dije revelación, o sea, el término revelación natural. La revelación natural, mire, provoca un sentido de culpa en aquel que va en contra de la misma y desobedece. Un niñito de 5 o 6 años, entra a un supermercado y agarra un dulce y se lo lleva corriendo y se esconde. ¿Por qué se esconde? Porque sabe que hizo algo incorrecto. Sabe que hizo algo incorrecto. En el huerto del Edén, ¿por qué el hombre se escondió? Adán, ¿dónde tú estás? ¿Dónde te encuentras? Ah, no, yo me escondí porque estaba desnudo, descubrí que estaba desnudo. Pero ¿por qué? ¿Por qué se escondió? Porque se dio cuenta que había violentado la revelación natural que Dios le había dado. Ya Dios, cuando hago la revelación, es que te pone de frente a algo, te pone claramente algo, que tú sabes lo que es. Hay cosas, hermanos, que nosotros traemos de fábrica. Mire, yo le voy a pedir que usted busque un versículo, creo que lea este versículo. Y busque en su Biblia, alguien que me pueda buscar rapidito en su Biblia, Génesis 6, versículo 3. Génesis 6, versículo 3. Génesis capítulo 6, versículo 3. Y otra persona me busca 1 Samuel 24, 5. Génesis 6, versículo 3. Y el otro me busca 1 Samuel 24, 5. ¿Quién me tiene Génesis? Génesis 6, versículo 3. Navedo. Pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Inicialmente eso no estaba expuesto por parte de Dios. Inicialmente el hombre iba a vivir eternamente. Ahora el pecado provocó que Dios tomara una determinación. Pero hay algo que Dios dice ahí bien importante. Mi espíritu significa que Dios, cuando creó al hombre, puso en el hombre su ¿qué? Su espíritu. ¿Y qué provoca el espíritu? Nosotros somos unos seres en una tricotomía. Tenemos alma, cuerpo y espíritu. ¿Qué provoca el espíritu en el hombre? ¿Ah? No. ¿Qué es lo que provoca el espíritu en el hombre? ¿Qué hace el espíritu en el hombre? La carne es el cuerpo, ¿no? El cuerpo, ¿verdad? El cuerpo. Ahora nosotros tenemos alma, que es la mente, tenemos el cuerpo, que es el físico, y tenemos el espíritu. El espíritu es lo que te impulsa a hacer cosas, lo que te mueve. ¿Perdón? La conciencia. Y el conocimiento del El espíritu es lo que te mueve a hacer a hacer cosas. Entonces Dios deposita su espíritu en ti porque Dios sabe, Dios te está diciendo a través de su espíritu qué es lo que tú debes hacer, cómo lo debes hacer. En el momento dado que tú violas eso, sabes que estás en contra, estás violentando lo que el Espíritu de Dios en ti va a hacer. Vamos a ver el versículo de Samuel, 1 Samuel 24, 5. ¿Quién lo tiene? 1 Samuel 24, 5. ¿Navedo también? Vamos con Navedo. Los tengo aquí. Y después de esto se turbó el corazón de David
porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Ese es el 24:5. Sí, Sí. sí. Ok, vamos a leer el 6 también. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Ok, y ese es el 1 Samuel, ¿verdad? Sí. Sí, la Biblia dice, después de esto se turbó el corazón de David. No Ok, es tampoco. vamos a buscar 24, según Samuel 24:5, para estar seguro. No, tiene que ser 5. Pero el tema es que la temática que le quería traer es 24:5, primera de Samuel. sí, Después de esto se turbó el corazón de David, Sí. porque había cortado la orilla del manto de Saúl. ok. Bien, la pregunta es, ¿por qué ustedes creen que él sintió ese efecto? ¿Qué pasó con David? Hubo una reacción en él, ¿verdad? No, el espíritu de él entendió que había hecho algo incorrecto. Mire, Se sintió, ¿quién puso eso en él? pues Dios, porque aquel que se... Ok, puse la versión que yo tengo, la versión nueva internacional, por eso yo tengo aquí una versión diferente. Pero le remordió la conciencia por lo que había hecho. ¿Qué es la conciencia? Le remordió la conciencia. ¿Qué significa cuando te remuerde la conciencia? ¿Qué es eso? Estás redarguyendo al espíritu que hiciste algo malo. Y si, o sea, tú tienes una Caer en conciencia. cuenta de que tienes algo. Tú Caer en tienes una cuenta. conciencia que eso es de fábrica, una cosa que Dios te puso ahí, y además que tú vas añadiendo un tipo de aprendizaje que te hace entender lo que está mal, El conocimiento del mal y el bien. lo que es el discernimiento, lo que es el conocimiento entre el bien y el mal. ¿Se acuerdan que en el Edén Dios le dijo al hombre el árbol del bien y el mal? Mire, nosotros tenemos una conciencia. Si hay algo que nos debe preocupar a nosotros es estar en paz con nuestra conciencia. Vamos a ir hacia adelante. Bien. En el versículo 21 vamos a encontrar, señores, cómo Dios rechaza las acciones del hombre que van en contra de su verdad y la consecuencia. Estos son unos versículos bien fuertes. Lo leyó nuestra hermana Cari al principio. Pero estos son unos versículos bien fuertes, bien fuertes. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se le oscureció su insensato corazón. ¡Wow! Fíjate que lo primero que está diciendo es, a pesar de haber ¿qué? Conocido a Dios. Pablo le está escribiendo a una iglesia, la iglesia de Roma, que está pasando por una dificultad, un problema, en donde hay judíos y griegos en la congregación y donde hay una lucha de poderes. Y ya en ese primer capítulo Pablo empieza a establecer pautas. Ustedes conocieron a Dios, sin embargo, ustedes no glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus propios razonamientos, que son inútiles, y se le oscureció su corazón insensato. Ahora fíjense entonces el versículo 24, ¿qué dice? Ahí está una consecuencia de lo que Dios hizo con ellos. Y lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la ¿qué? Impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Wow. Yo quiero que usted brinque conmigo al versículo 21 al 24, ese versículo 24. ¿De qué está hablando ahí? Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron su cuerpo los unos con los otros. ¿Saben qué está diciendo Dios en los versículos anteriores? Versículo 23, ¿quién me lo lee? 23. La gloria de Dios.
¿Cambiaron qué? La gloria del Dios incorruptible. Oiga, en esos versículos que leímos hay una palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave? Cambiaron. Oye, ¿qué significa cambiar algo? ¿Qué significa cambiar algo? Y quitar algo que estaba y poner otra cosa. Ok, eso es quitar algo y poner otra cosa. ¿De qué otra manera tú cambias algo? Sí, lo verdadero para poner lo que es incorrecto, lo que no es verdadero. Porque tú puedes poder cambiar algo, sacar esto y poner lo otro, pero tú puedes cambiar la constitución de una misma cosa. Sí. Puedes tener esto de una forma y tú cambiarlo. Tú puedes saber hacer algo y hacerlo. Y ellos, dice el versículo, cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y los reptiles. ¿Qué es eso? Los dioses que se ¿Cómo se llama eso? Los ídolos, dioses. ¿Cómo se llama esa acción? Idolatría. Idolatría. El primer señalamiento que le está haciendo Dios a la iglesia de Roma, Él le está diciendo, ustedes están haciendo una práctica ¿de qué? De idolatría. Ustedes sabiendo quién es el Dios correcto, ustedes lo conocían, ustedes cambiaron, hicieron un cambio. Por eso Dios lo entregó a los malos deseos de sus corazones. Ahora bien, yo quiero que usted me busque el Salmo 106:20. Salmo 106:20 y Jeremías 2, versículo 11. Tres tópicos que nosotros estamos viendo aquí. Tres tópicos que estamos viendo aquí en estos versículos del 18 al 32. Estamos viendo tres tópicos bien interesantes que se ven en estos capítulos. Primeramente estamos viendo la ira de Dios, que ya lo vimos en los versículos 18 al 20, el rechazo del hombre a la verdad y su consecuencia, y la acusación final. Ok, ¿quién lo tiene? Jeremías y también Salmo. Salmo 106:20, ¿quién lo tiene? Navedo. Cambiaron al que era su motivo de orgullo por la imagen de un toro que come hierba. ¿Y qué es eso? ¿Cómo se llama eso? Esa práctica, ¿cómo se llama? Idolatría. Idolatría. Yo les pregunto, ustedes, si nosotros trasladamos para esta época, ¿todavía existe la idolatría? ¿Verdad que sí? Entonces, el cristianismo tiene que estar en hombres y mujeres que estén conscientes, totalmente conscientes y seguros, cuál es el Dios verdadero y cuál es el Dios que nosotros adoramos. Por tal razón, nosotros de ninguna manera podemos aceptar, porque tenemos un pensamiento crítico, porque tenemos la seguridad de quién es nuestro Dios, no podemos aceptar la práctica de la idolatría. Un cristiano no puede negociar con la idolatría, no hay break. Jeremías 2:11, ¿quién lo tiene? Vamos por aquí. Sí, por favor. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Y déjeme decirle, hermano, hay diferentes maneras de cambiar la adoración a Dios. Hay diferentes maneras de cambiar la adoración a Dios de una manera correcta, como Él le dio a la samaritana. Estoy buscando verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Ok, vamos a seguir porque ahora se pone interesante. Versículos 25 y 26. Vamos a versículos 25 y 26. Escuchen lo que dice. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Escuche bien. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales
por las que van en contra de la naturaleza. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Versículo 27. Así mismo los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Usted me dice, ¿cómo nosotros podemos llamar a esa acción? ¿Cómo podemos llamar a esa acción que está ahí? ¿Quién se atreve a decirlo? Homosexualismo. Exacto, el uso natural. Dice, pero dice más arriba. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. Muy bien. Ahorita yo le hablé de una... que es contra la naturaleza. Ahorita yo le hablé a ustedes de una expresión que lo llamé como revelación natural. Y la revelación natural es lo que Dios desde el principio nos enseñó en la creación. Exacto. Por lo tanto, esto puede ser aceptado como una práctica. El cristiano puede aceptar esta práctica. El apóstol Pablo hace una conexión entre lo que es la idolatría y el sexo. Hace una conexión de hombres y mujeres que empezaron a adorar al Dios contrario o dioses contrarios y siguieron en su perversidad y llegaron a ese extremo del uso contra natura de hombre y hombre y mujer y mujer. Fíjense que una cosa lleva a la otra. La Biblia dice bien claro, un versículo que dice que antes de la caída está la altivez de espíritu. Y la altivez de espíritu es aquello que provoca que el hombre ya no escuche a nadie, ya no escuche el consejo bíblico, ya no escuche el consejo de la palabra. Yo lo sé todo. Y siguen por ahí, hermano, con unas prácticas. Siguen volviéndose y cuando viene a ver, llegan a este extremo. Porque déjenme decirle, esto es un extremo. Le voy a decir algo. La Biblia habla del pecado del adulterio entre un hombre y una mujer. Yo creo que ustedes entiendan bien el punto que voy a presentar. Adulterio entre un hombre y una mujer. Es el pecado, un hombre que no está casado y está con otra mujer, o que no se corresponde uno al otro, ¿verdad? Y eso es un pecado, pero a pesar de que es un pecado, no está contra la naturaleza de Dios. ¿Entienden bien lo que estoy diciendo? Es un pecado porque este hombre y esta mujer no se pertenecen. Pero no es un pecado que está contra lo que es la revelación natural de Dios. Así que cuando un hombre se une con un hombre, existe un tipo de adulterio y también existe entonces un pecado en contra de la naturaleza de Dios. Y eso es un extremo. El que un hombre sea tentado por una mujer, eso es algo natural. El que una mujer sea tentada por un hombre, eso es algo natural. Pero el que una mujer sea tentada por otra mujer, no es natural. Ni el que un hombre sea tentado, se sienta tentado y caiga, ¿verdad?, en una relación con un tipo de hombre, eso ya es algo contra natura. ¿Ustedes entendieron el punto que les quise decir? Ambos son pecados. Ambos son pecados. Pero hay un pecado que en un momento dado está en contra de la naturaleza de Dios. Porque son cosas que desde fábrica está establecido. Y yo quiero que usted busque en su Biblia, en Génesis, búscalo aquí, Génesis capítulo 5, versículo 2.
Génesis capítulo 5, versículo 2. ¿Qué dice ahí? Eso está en el comienzo, en el principio. Génesis al principio. Capítulo 5, versículo 2. Batista, ¿qué dice? Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán y el día en que fueron creados. ¿Cómo lo creó? Varón y hembra. Ahí no hay break, señores. Esa es la naturaleza de Dios. Esa es la naturaleza de Dios. En el griego, telis significa mujer y arsen significa hombre. ¿Usted ha considerado lo que es la enfermedad del SIDA? ¿Usted ha considerado cuál es la mayor transmisión, la mayor vía de transmisión de la enfermedad del SIDA? ¿Cuál es? Una relación. Las relaciones, y entre ellas las relaciones homosexuales. Con esto le quiero decir lo siguiente. Ahora le pregunto a usted, ¿por qué entienden ustedes que Pablo incluye el tema de la homosexualidad en este capítulo? Empezó a hablar de idolatría y metió lo que es el homosexualismo. ¿Por qué? Eso se practicaba en aquel tiempo. Se practicaba en aquel tiempo, pero hay algo interesante. Pablo le está diciendo a la iglesia de Roma, el acto de idolatría que ustedes están cometiendo es tal cual el acto del homosexualismo. Porque ustedes saben ya y está establecido entre ustedes cuál es el Dios verdadero. Yo quiero que usted busque en Éxodo. ¿Alguien quiere buscar en Éxodo? Porque vamos a ver en Éxodo 20, del 1 al 7. Vamos a buscar Éxodo capítulo 20, del 1 al 7. ¿Qué dice? Ya no me rápido, adelante. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. No te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni en lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni lo adores. Yo soy el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. No uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso. Muy bien. Fíjense que ya estaba establecido por Dios al pueblo de que Dios no aceptaba ¿qué? La idolatría. Y Pablo está usando una práctica humana que yo conocía muy bien para decirle a ellos, la práctica de la idolatría es tal práctica, lo presenta en compatibilidad con el homosexualismo para concientizarlo, para que ellos sepan, es una comparación, sepan lo que significa esto. Por eso es que Pablo está escribiendo, hermano, contundentemente y está usando un ejemplo de lo que es la naturaleza de Dios que ellos saben, una práctica que ellos saben. Creo que fue Navedo que dijo que en ese tiempo ya se practicaba, ¿cierto? Sí. Ya ellos sabían lo que era la práctica del homosexualismo, la práctica del lesbianismo, ya ellos sabían. ¿No era que en la iglesia de Roma había homosexualismo? Eso no es. ¿O que alguien puede pensar que la iglesia de Roma estaba llena de homosexuales y de lesbianos? No, eso no es. Pablo le está diciendo, el pecado de la idolatría, lo que ustedes están practicando, es igual que el que no conoce a Dios y que está practicando el homosexualismo. Es un acto contra natura. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Y nosotros tenemos que conocer bien esto, hermano, porque mucha gente usa esto para latigar y castigar a los homosexuales. No. Entienda por qué Pablo incluyó este texto aquí.
no necesariamente para azotar a los homosexuales, aunque él reprende y declara que esa conducta es contra natura. Estamos claros de eso. Pero nosotros también tenemos que estar conscientes de que esas son gentes que necesitan salvación, que necesitan llegar a los pies del Maestro, que como iglesia tenemos que darle la bienvenida, tenemos que aceptarlo para que vengan y escuchen la palabra, y que tenemos que trabajarlo con sabiduría, que como cristianos estamos totalmente conscientes y seguros que esa práctica es algo contra natura, que es una práctica que está en contra de los principios divinos, pero que Dios ama al pecador y nos invita a nosotros a amar al pecador. Sí. Nosotros no vamos a atacar al homosexual, nosotros atacamos bíblicamente con mucha sabiduría esa conducta. Le decimos, la Biblia dice que esta práctica no es aceptada por Dios. La Biblia dice que esta práctica es pecado. La Biblia dice entonces que la paga del pecado es muerte. Yo quiero que tú leas la Biblia, yo quiero que tú conozcas la Biblia y entiendas lo que Dios quiere que tú vivas, cómo tú vivas. Yo quiero llevarte otra vez al principio de la creación. Yo quiero confrontarte con la revelación natural, con lo que es la naturaleza de Dios, con lo que Dios depositó en el hombre, con la manera que Dios quiso que el hombre viviera. Yo quiero confrontarte con esa realidad. Y eso puede provocar que la conciencia de esa persona, en conjunto con la manifestación del Espíritu Santo, despierte y entienda que está mal. Porque el propósito de Dios es que todo el mundo se salve y tenga vida eterna, bendición y gozo. Así que vamos a hacer oración.